Buenos días, bendiciones de lo alto a nuestros amigos que están una vez más con nosotros, que están en sintonía para compartir este análisis, estas reflexiones que nosotros siempre compartimos. Que Dios les acompañe a cada uno de ustedes y esperamos que tengan un hermoso día. ¿De qué estaremos hablando hoy? ¿De qué estaremos hablando? Estaremos hablando de lo que es la reforma. Hablando de la reforma. No sé si usted ya estudió o ha sabido algo sobre la reforma, esa reforma protestante de la iglesia. Fue esa transformación que sucedió, esa reforma de asuntos que parece que habían perdido ya la forma que tenían, la forma que debió de mantenerse, se perdió y se deformó lo que era la fe, lo que era la creencia, las prácticas, las costumbres que ya estaban, que por cierto, el tema de las creencias, cuando se refiere a religión o a la fe, no es un asunto de costumbres, no son costumbres, son creencias, son doctrinas que usted la vive y la practica porque sabe y entiende que tiene que obedecer a una deidad súper, súper poderosa e importante al cual usted se debe y tiene que respetar. Y luego, ya esto como se hace un hábito, el obedecer, pues podemos ya decir que se convierte en una costumbre. Bueno, pues en la reforma se perdió el asunto. La creencia que estaba, los fundamentos divinos, esa plataforma firme dada por Dios, se tenía, pero se fueron metiendo costumbres que Dios nunca llamó a que se practicaran, ni nunca dio ordenanza de que esto era algo que era necesario. Y se comenzaron a hacer cosas innecesarias que no están escritas en la palabra de Dios, porque Él nunca la dijo. Y estas costumbres que se introdujeron, que son costumbres de hombre, fueron echando a un lado las costumbres que había de la obediencia de la palabra de Dios, que no se tenían que obedecer porque era una costumbre que ya se hizo un hábito y que hay que hacerlo así. No, había que hacerlo así porque Dios mandó que se haga así. Y al usted practicarlo se convierte en esa costumbre que ya habíamos explicado. Pero el peligro es que si hay cosas que se vuelven un hábito que Dios nunca mandó, se convierten en una costumbre y se confunden con las cosas que son correctas. Y eso pasó en aquel tiempo de la Edad Media. Principalmente esto comienza en los años 313, toma más fuerza con Constantino, entregando su vida al cristianismo, aunque de manera a medias. Bueno, pues se mezclaron un sinnúmero de costumbres que no eran bíblicas y ya la gente no sabía discernir entre lo que era una costumbre dada por Dios o palabra de Dios, más bien dicho, que era una doctrina que ellos ya la hacen una costumbre porque la practican, pero también se confundieron con otras costumbres que se arrastraron con el paganismo a través de la entrega al cristianismo de Constantino. Muchos vinieron al evangelio en ese tiempo trayendo costumbres de ellos que se practicaron en la iglesia y la iglesia perdió su esencia. De manera que llegó un punto de que alguien tuvo que levantarse con un espíritu de celo, movido por el Espíritu Santo, para crear una reforma, reformar lo que se había deformado. Y de eso estaremos hablando. ¿En qué libro podemos encontrar esto que vamos a leer a continuación? En un libro que se llama Primeros Escritos, libro se llama Primeros Escritos. La autora se llama Helena Harmon de White. Del libro Primeros Escritos, el capítulo se titula La Reforma. Eso es historia.
Es historia, pero también tiene dentro de sus escritos palabras inspiradas por el mismo Dios para que nosotros saquemos informaciones súper importantes sobre este tema de la reforma. Si usted que estudia o está en cualquier lugar domina el tema de la reforma, será muy elocuente, una persona intelectual hablando en materia de la historia de este periodo, porque aquí hay mucha luz y importante porque fue dada por el mismo Dios. Dice, a pesar de la persecución, los santos o contra los santos, ¿verdad? Esta persecución que había, se levantaban por doquiera vivos testigos de la verdad de Dios. O sea, a pesar de la persecución que había, se levantaba por doquier santos o vivos testigos. ¿Para qué? Para elevar o levantar la verdad de Dios. O sea que la persecución, en vez de dar miedo y hacer que echen hacia atrás los fieles, sucedía lo contrario. Los fieles se levantaban y la persecución lo que hacía era motivar a muchos a sumarse a la causa. Los ángeles del Señor efectuaban la obra que se les había confiado. Por los más oscuros lugares buscaban y elegían, sacándolos de las tinieblas, a los varones de corazón sincero que estaban sumidos en el error y que, sin embargo, como Saulo, eran llamados por Dios para ser escogidos mensajeros de su verdad y para que levantaran la voz contra los pecados de los que decían ser su pueblo. ¿Qué cosa? Dice que ellos siempre por doquiera vivían buscando personas de corazón sincero que estaban en el error y eran llamados por el mismo Dios para ser escogidos como mensajeros de la verdad y para que también levantaran la voz contra los pecados de los que decían ser su pueblo. O sea, estamos viendo cómo Dios no solamente llamaba a una persona a unirse a la causa, sino también que después que se unía a la causa, levantar la voz para hablar en contra de aquellos que decían ser parte del pueblo de Dios. Porque hay muchos que dicen ser parte del pueblo de Dios, pero que estos no están en la línea correcta, sino que atacan y llevan la contraria al evangelio puro y van metiendo más errores dentro del pueblo de Dios, pero dicen ser su pueblo. Cuando Dios llama a una persona, Él lo llama para que se una a su pueblo, que se una a su pueblo con los fieles y que levanten la voz en contra de aquellos que están introduciendo el error y que se dicen ser parte de su pueblo. El enemigo había irrumpido como una inundación y era preciso levantar bandera contra él. Lutero fue escogido para arrostrar la tormenta, hacer frente a las tinieblas de una iglesia caída y fortalecer a los pocos que permanecían fieles a su santa profesión. Era hombre que siempre temía ofender a Dios. Había hecho lo posible para obtener el favor divino mediante las obras, pero no quedó satisfecho hasta que un resplandor de la luz del cielo disipó las tinieblas de su mente y le indujo a confiar no en las obras, sino en los méritos de la sangre de Cristo. Porque en los tiempos, poco antes de la reforma, se confiaba en los méritos impuestos por el sistema papal y por los sacrificios que se hacían con reliquias y un sinnúmero de cosas. Dios le enseñó a Lutero que el favor de Dios se halla no por las obras
que él esté haciendo. Dice, pero no quedó satisfecho Lutero hasta que un resplandor de la luz del cielo disipó las tinieblas de su mente y le indujo a confiar no en las obras, sino en los méritos de la sangre de Cristo. Entonces pudo dirigirse personalmente a Dios por el único medio de Jesucristo y no por intermedio de papas y confesores. ¿Qué era lo que sucedía con Lutero? Que cuando él quería hablar con Dios tenía que hacerlo con un intermediario humano igual que él o peor que él, porque introducía el error. Martín Lutero estaba en el error porque estaba ciego. Él no veía la luz de la verdad con claridad. No había encontrado una Biblia que él pudiera leer para encontrar la verdad de Cristo. Sin embargo, vemos que para él hablar con el Señor tenía que usar intermediarios humanos, pero aprendió y él buscó esa luz directa que le iba a enseñar que él podía tener una conexión directa con el Señor y que podía hablar con él, no con intermediarios humanos, sino con esa conexión directa con el mismo Señor, donde ningún papa ni ningún confesor sea intermediario para Martín Lutero poder hablar con su Señor. La palabra de Dios era nueva para él. Todo lo veía cambiado. El libro que había temido por no poder hallar belleza en él, era ahora para él la vida eterna, su gozo, su consuelo y su bendito instructor. Nada podría inducirle a desistir de su estudio. Había temido la muerte, pero al leer la palabra de Dios se desvanecieron todos sus temores. Admiró el carácter de Dios y le amó. Escudriñó por sí mismo la Biblia y se regocijó en los precisos tesoros en ella contenidos. Hay algo que a mí me gustaría compartir con los amigos que nos escuchan en estos momentos. Y es que me da pena y temor que muchos no leen la Biblia por su propia cuenta ni hallan belleza en la lectura de las Escrituras. Solamente saben algo de la Biblia cuando escuchan a otro hablando de ella o en alguna reunión, en algún culto, pero no tienen comprensión en las Escrituras porque no la leen por su cuenta ni hallan belleza en leerla. Por eso no la leen, porque no encuentran la belleza. Mientras se encuentra en ese estado, usted está como Martín Lutero cuando estaba en el error, que no conocía nada de la Biblia, solamente conocía lo que los líderes le hablaban a él. El peor error que le puede suceder a un cristiano es vivir en ese estado, porque de hecho no está siendo ni siquiera un cristiano. No importa los años que usted haya tenido militando en una iglesia o en un grupo o llevando un estilo de vida. Si usted no haya belleza al leer la Biblia, no va a tener ninguna comprensión de lo que es el verdadero carácter de Dios. Tampoco usted podrá crecer espiritualmente ni hacer nada bajo una comprensión espiritual. Porque usted no sabe lo que está haciendo. Lo que usted hace, lo hace basado en la nada. Recuerdo la parábola del sembrador, donde la semilla cayó junto al camino. Otra que fue regada cayó entre pedregales, otra entre espinos y otra cayó en tierra buena. La que cayó en el camino, estas son las personas, dice la escritura del Evangelio, que los que caen junto al camino representan estas personas que están en el montón, están en la actividad, están en el templo, la palabra está siendo dada, pero ellos están ahí porque alguien lo llevó o porque no querían quedarse en su casa, porque creían que por el hecho de llegar al templo o llegar a una reunión, ya la bendición de Dios se ha derramado por usted estar en un lugar. Eso no tiene que ver nada
con la presencia de Dios en una persona. Ahora bien, si el Espíritu Santo te puede mover a llegar a ese lugar, te dio fortaleza para que te levantes y vayas, pero eso no es suficiente. Debe de haber una comprensión de las Escrituras. Tienes que encontrar belleza al leerla. Cuando ves la Biblia hermosa, cuando tú la lees, eso sucede porque al comprenderla has visto algo impresionante en la palabra de Dios. Has quedado impactado por lo que has visto, de tal manera que tú dices, no sabía que había un tesoro tan grande al leer las Escrituras. He aprendido algo muy profundo y bueno, de tal manera que mi conocimiento y mi manera de ver la vida y las cosas ha cambiado. Tengo herramientas de cómo seguir adelante y tengo una fe ahora más fortalecida porque esta palabra que he leído me ha dado una perspectiva de la vida que me ha fortalecido en la fe. Eso sucede cuando usted tiene una comprensión en lo que lee y comienza a hallar belleza en las Escrituras y no tienes que esperar a nadie para tú entender algo. Si tú no has llegado a ese estado, es muy posible que por eso tú te encuentres tan desanimado, tan decaído y nunca tengas un motor ni una fortaleza para tú seguir adelante y cumplir con la tarea. Martín Lutero halló belleza en las Escrituras y al hallar belleza, su vida comenzó a cambiar. Fue impresionante lo que pasó con Martín Lutero. Dice que él escudriñó por sí mismo la Biblia y se regocijó en los preciosos tesoros en ella contenidos. Se gozó en eso. Dice después de ahí que después la escudriñó para la iglesia. Y esto es interesante. Cuando una persona halla algo profundo en la Biblia, en las Escrituras, halla belleza y no se conforma con hallar la belleza, sino que también va y la escudriña para otros. Ahí comienza el principio del evangelio y de la predicación de la verdad. Muchos no predican porque no han hallado ellos mismos belleza en las Escrituras, pero una vez usted comprende, se goza, usted no se puede quedar con eso. No se puede quedar con eso. Se está quedando como aquellos que fueron sembrados junto al camino, según la parábola. La palabra cayó ahí, ellos la escucharon, pero nunca hicieron nada. Y dice la parábola que vinieron las aves del cielo y las comieron. Estas semillas las comieron. ¿Por qué? Porque no cayó en el corazón y en la mente de estas personas que estaban junto al camino. El otro grupo débil de esta parábola está reflejado en los que están en pedregales. Dice que la semilla que cayó entre los pedregales, entre piedra, la semilla encontró muy poquita tierra y comenzó a crecer, pero las raíces no pudieron agarrarse firmemente ni profundizar porque estaba entre pedregales. No había una tierra buena y firme donde se eche raíz en la palabra de Dios. ¿Por qué las pruebas nos dan tan duro? Porque no estamos acostumbrados a echar raíz en la verdadera tierra, en la tierra buena, escudriñando la verdad y comprendiéndola. Los que están en pedregales representan a aquellos que la palabra cae en su mente, pero siempre están en otra cosa. Nunca están pendientes a lo que deberían de estar atentos. Siempre están en todos los temas y son fluidos para hablar de todo, menos para escudriñar ni profundizar lo que es la palabra de Dios. Estos nunca echan raíz en la verdad firme. Están ahí, pasa el tiempo, el árbol crece, parece que va a echar frutos, pero cuando viene cualquier viento lo arrastra porque la raíz estaba entre piedras. Siembre una mata en piedras para que usted vea. Usted hasta verá parte de las raíces. ¿Por qué? Porque no está profunda, no está protegida, no está sustentada, arraigada en nada. El árbol no crecerá como debería. Aparentará un crecimiento, que así dice la parábola. Va a aparentar un crecimiento. En algunos casos aparentarán dar frutos también,
pero es una apariencia, porque cuando llega la brisa, llega la tempestad, esa mata usted ve que cae, se va de lado y es arrastrada por las aguas y los vientos, porque no echó raíz. ¿Cuántas personas yo conozco actualmente que están entre pedregales? Conozco un montón, conozco mucha gente así y que aparenta crecer, pero están entre piedras, porque para usted estar cayendo en buena tierra y echar buenas raíces para poder crecer y dar buenos frutos, porque el hecho de que usted dé fruto no quiere decir que usted está bien. Recuerde que la Biblia habla de aquel que da buenos frutos. Si dice aquel que da buenos frutos, es porque hay otros que dan malos frutos. No todo el mundo da buenos frutos. Muchos dan frutos, pero no todo el mundo da buenos frutos. El que esté en pedregales está solamente de apariencia, no está arraigado por la verdad. Cuando el montón se va, caen, porque están allí sustentados por otros árboles, pero no tienen una independencia y no son capaces de crecer por sí solos ni dar buenos frutos. Martín Lutero duró muchos años entre pedregales, mucho tiempo duró allí. Era maestro en aquel tiempo de teología. Oiga esto, maestro de teología. Sin embargo, estaba entre pedregales. Aparentaba dar frutos, pero estaba dando frutos malos, porque ni él mismo era un fruto bueno, hasta que se topó con las escrituras. La estudió, halló belleza en ellas y comenzó a caer entonces en buena tierra.